Donald Trump está a punto de realizar una jugada audaz. La inteligencia sugiere que las tropas estadounidenses están a punto de pisar suelo iraní, justo en la isla de Jarg. Esta isla no es cualquier pedazo de tierra. Es el corazón de la industria petrolera de Irán. Gestiona casi el 90% de las exportaciones de crudo y es el sustento vital de una economía ya en dificultades. Pero esto es lo que la mayoría de la gente ignora. Esta infraestructura crítica no está bien resguardada. Y ahora, Trump la tiene en la mira. Hoy vamos a desmenuzar una jugada que podría sacudir al Medio Oriente como nunca antes. Vamos a ver por qué Irán y sus aliados, China y Rusia, están en alerta, y cómo esta sola vulnerabilidad deja al descubierto la sorprendente fragilidad incluso de los regímenes autoritarios más poderosos. Para entender por qué Donald Trump considera enviar fuerzas especiales a Irán, debemos analizar la base de su economía, el petróleo. Irán cuenta con 208.000 millones de barriles en reservas probadas, ocupando el cuarto lugar mundial. Incluso con fuertes sanciones y la guerra, logró exportar entre 1.5 y 1.6 millones de barriles diarios antes de que aumentaran las interrupciones. Con precios cercanos a $85 por barril durante el conflicto, representa una enorme entrada diaria de dinero. No se trata solo de crudo que va al extranjero. Es el dinero que paga los sueldos del gobierno, financia subsidios y costea operaciones militares. El petróleo sostiene el sistema en silencio. Quítalo y las redes que sostienen al gobierno se debilitan rápido. La mayoría de este petróleo no viaja por ductos, viaja en buque-tanque por el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, uno de los puntos de estrangulamiento más críticos. Además, casi todas las exportaciones de Irán salen de un solo lugar, lo que vuelve al sistema muy frágil. Ese lugar es la isla de Yark, ubicada a solo 25 kilómetros de la costa sur. Desde lejos parece tranquila y pacífica, pero de cerca es todo menos eso. Acércate en las vistas satelitales y Yark se revela como un pequeño atolón de coral. Unos 20 kilómetros cuadrados de terreno accidentado, con enormes tanques de almacenamiento como montañas de metal, largos muelles para superpetroleros, ductos subterráneos conectados a campos de todo el país y una pista de aeropuerto para tráfico pesado. Los mapas lo muestran muy cerca de la base de la flota estadounidense en Bahrein y visible desde Qatar y Arabia Saudita, quedando al alcance de las fuerzas de Estados Unidos, en el Golfo. Esta islita es por donde pasa la mayor parte de las exportaciones de petróleo de Irán. Básicamente, controlar esta islita es como controlar la arteria vital de la economía del país. La historia de Yark es más que cicatrices de guerra. Es parte de la historia estadounidense, confiscada a la vista de todos. Antes de la Revolución Islámica de 1979, empresas estadounidenses construyeron y operaban la infraestructura petrolera de la isla. Tras la revolución, todo fue confiscado. Así como se tomaron activos extranjeros en casos como Venezuela, Trump ve una oportunidad no de destruir activos extranjeros, sino de recuperar el control intacto. En medio de los ataques continuos de Estados Unidos e Israel que están dejando cráteres en pistas, radares y centros de mando en otros lugares, Yark permanece inquietantemente intacta, una pista evidente. Reportes recientes, incluidos los de Axios, confirman que funcionarios de la administración están discutiendo activamente una incautación mediante fuerzas especiales. Esto suele relacionarse con proteger reservas de uranio altamente enriquecido en sitios como Isfahán. Por ahora, la isla está a salvo, no por misericordia, sino por estrategia. Podría servir como punto de reabastecimiento de combustible para incursiones posteriores, una base de operaciones o incluso una palanca para presionar a China al dictar los flujos de petróleo hacia sus refinerías. Irán lo sabe demasiado bien. La isla de Kark ya fue atacada antes. En la guerra Irán-Irak, los bombardeos iraquíes golpearon duramente la isla y petroleros cercanos en la llamada Guerra de los Petroleros. Los seguros se dispararon y las tripulaciones enfrentaron peligro, pero Irán se recuperó. Arregló instalaciones, redirigió envíos y mantuvo exportaciones. Los bombardeos no rompieron el sistema, pero evidenciaron su vulnerabilidad. La historia también refleja la contención. A Jimmy Carter le sugirieron tomar Kark en la crisis de rehenes, pero retrocedió, igual que Ronald Reagan en la guerra de los petroleros en los 80. Trump no parece dispuesto a dejar pasar la opción esta vez. En lugar de bombardear como antes, ahora planea enviar fuerzas y tomar la isla intacta. Esta es una opción viable que la geografía de la pequeña isla frente a la costa sin duda hace posible. Debido a la resistencia de Irán contra Estados Unidos e Israel, conquistar todo Irán sería casi imposible. Con 80 millones de personas de carácter fuerte y un territorio de grandes montañas y desiertos, una sola isla es un objetivo mucho más accesible. Una operación enfocada podría neutralizar las defensas y tomar las terminales con relativa rapidez, quizá convirtiendo la llave del flujo en una herramienta de diplomacia, con Irán recibiendo goteos de sus propios ingresos petroleros condicionados al buen comportamiento del régimen o de sus sucesores. Además confían porque Estados Unidos ya tiene fuerte presencia
en la región con la quinta flota en Bahrein. Buques de guerra patrullan el Golfo diariamente, y los portaaviones rotan con miles de marinos y aeronaves listos para desplegarse. Esa presencia indica que la primera fase de la operación ya es posible. Los ataques aéreos estadounidenses ya han estado golpeando las defensas iraníes, degradando estaciones de radar, dejando fuera de combate baterías de misiles y manteniendo a gran parte de la fuerza aérea de Irán en tierra. Trump ha señalado estos ataques como prueba del dominio abrumador de Estados Unidos en el Golfo. Según sus declaraciones, decenas de aeronaves iraníes han sido destruidas, las pistas dañadas y los centros de mando inutilizados. Ha destacado que la campaña busca no solo debilitar al ejército iraní, sino eliminar su capacidad de proyectar poder fuera de sus fronteras. Los ataques también han apuntado a la red de defensa costera de Irán, creada para proteger sitios estratégicos como la isla de Karg. Trump aseguró que estas operaciones ya privaron a Irán de gran parte de su vigilancia, dejando sus radares ciegos y sus misiles inutilizados. Según su versión, Estados Unidos ha logrado un control casi total de los cielos sobre el Golfo, preparando el terreno para que las fuerzas navales refuercen su control sobre Karg. En sus actualizaciones, Trump ha presentado la campaña como un paso decisivo para cortar el sustento económico de Irán. Ha señalado a la isla Karg como el nodo crítico, subrayando que, una vez que los bombardeos terminen de neutralizar las defensas, las fuerzas navales de Estados Unidos estarán en posición para bloquear la isla. Esto evitará que los petroleros entren o salgan. Con el estrecho de Hormuz amenazado y menos tráfico de petroleros, cerrar Karg detendría las exportaciones de petróleo de Irán y recortaría miles de millones en ingresos casi de inmediato. Pero controlar las aguas no basta. Las fuerzas terrestres deberían asegurar la isla. Infantería de marina entrenada en asaltos anfibios puede desembarcar tras eliminar defensas. Helicópteros y lanchas transportarían tropas a infraestructura clave. Incluye brazos de carga, tanques de almacenamiento y centros de comunicación y control que sostienen la red de exportación. Es probable que equipos de operaciones especiales aseguren posiciones clave antes de que fuerzas más grandes refuercen el perímetro, lo cual es posible por la geografía de Karg. Después de todo, la isla solo tiene unos cuantos kilómetros de ancho, así que una fuerza concentrada podría asegurar la mayor parte bastante rápido. En cuestión de horas, la isla podría quedar aislada del resto de la red petrolera de Irán. El verdadero impacto no es la acción militar, sino lo que ocurra después con la economía y la gente. El dinero del petróleo mantiene unido el sistema en silencio, financia las redes que mantienen al gobierno y la influencia regional. Sin eso, los sistemas se debilitan rápido. El liderazgo de Irán debe buscar cómo reanudar las exportaciones bajo control extranjero o encontrar ingresos alternativos, aunque ambas opciones son difíciles. Como seguramente puedes notar, a pesar de su tamaño pequeño, la isla de Karg tiene el poder de sacudir los cimientos de todo un régimen. Dicho todo esto, Irán no estaría completamente indefenso si la isla de Karg quedara fuera de servicio. Ya existe una alternativa. En 2021, Teherán inauguró el oleoducto Gore-Hask, un proyecto diseñado específicamente para reducir la dependencia de las terminales de exportación del Golfo Pérsico. Este oleoducto lleva petróleo desde Bushehr hasta el puerto de Hask, en el Golfo de Omán, evitando cargar crudo en Karg y pasar por el estrecho de Hormuz. Este sistema puede transportar hasta 1 millón de barriles diarios, pero en realidad mueve mucho menos. Se estima que los flujos reales son de unos 300.000 barriles diarios, ya que la infraestructura de Hask está incompleta y las tensiones regionales han afectado las operaciones. Aún así, el oleoducto le da a Irán un salvavidas. Crea una forma de mantener algunas exportaciones en movimiento, permitiendo que los petroleros carguen fuera de las aguas estrechas del estrecho de Hormuz. Eso podría mantener un goteo de ingresos entrando al país, mientras los funcionarios se apresuran a reorganizar su comercio de petróleo. Pero este plan de respaldo tiene límites claros. La isla de Yarg gestiona casi todas las exportaciones de crudo de Irán, y la terminal de Hask no puede manejar ese volumen. Incluso a máxima capacidad, el oleoducto transportaría mucho menos petróleo que Karg en operaciones normales. Puede mitigar el impacto económico inicial, pero no sustituye totalmente el papel de la isla en las exportaciones de Irán. Además está la cuestión de la vulnerabilidad. Oleoductos como el de Gore-Hask se extienden por más de 1.000 kilómetros a través de terreno remoto. Eso los hace difíciles de defender. Un solo ataque bien colocado, o incluso un sabotaje en un área aislada, podría interrumpir el flujo de crudo. La misma infraestructura que ofrece a Irán una ruta de escape podría convertirse rápidamente en otro punto débil. El oleoducto alivia, pero no soluciona el problema principal. Una gran interrupción en Karg reduciría los ingresos del gobierno, el rial iraní caería aún más, y al gobierno le costaría mantener los subsidios que muchas familias necesitan. Cuando los beneficios desaparecen, la frustración económica puede estallar en las calles. El oleoducto daría tiempo, pero no detendría la acumulación de presión. Y por eso mismo, perder Karg golpea tan duro al régimen. No solo en la cartera, sino en la historia que le han vendido a su gente durante décadas, que son inquebrantables.
Durante más de 40 años, el liderazgo de Irán ha basado su identidad en una sola historia: la resistencia. Dicen a su gente que enfrentaron a Estados Unidos en 1979, resistieron décadas de sanciones y superaron cada intento de aislamiento o debilitamientos. Esa narrativa es la base de su legitimidad. Pero perder la isla Karg ante Estados Unidos destruiría esa historia de inmediato, no solo por perder ingresos petroleros, sería una humillación pública que el gobierno no podría ocultar ni justificar. La televisión estatal podría intentar cambiar la narrativa, pero la propaganda poco puede hacer ante imágenes tan claras. Fuerzas de Estados Unidos controlan muelles petroleros, cargan crudo bajo supervisión extranjera y banderas reemplazan la autoridad iraní. Esas imágenes se difundirán al instante por el país y el mundo. Al verlas, algo profundo comenzará a resquebrajarse cuando el mito de una fuerza inquebrantable se desvanezca. Por años, muchos iraníes han dudado en silencio de la capacidad de sus líderes. Pero el miedo mantuvo esas dudas enterradas. Ver una pérdida tan simbólica haría que esos pensamientos privados parecieran compartidos de repente. La gente susurra lo que creía, pero no se atrevía a decir. El liderazgo no tiene respuestas. Cuando la narrativa de un régimen cae, la lealtad interna puede debilitarse rápido, y los oficiales de seguridad dudan si las órdenes aún tienen sentido. Los funcionarios de nivel medio buscan en silencio maneras de distanciarse de un liderazgo que de pronto se ve vulnerable. Incluso los ciudadanos comunes empiezan a sentir que el equilibrio de poder podría estar cambiando. Las revoluciones no siempre inician con multitudes en las calles. A veces comienzan de forma silenciosa, pero igual de peligrosa para el gobierno. Un cambio psicológico nacional, donde la gente deja de fingir estabilidad y se prepara para lo que sigue. Durante décadas, el arma más grande del liderazgo iraní ha sido la creencia de que puede sobrevivir a cualquier cosa. Esa sensación de inevitabilidad mantuvo cautelosos a los críticos y dividida a la oposición. Si esa creencia se destruye ante el mundo, el miedo que sostiene al sistema empieza a desvanecerse. Y una vez que eso pasa, la crisis que enfrenta el régimen ya no es solo económica o militar, se vuelve una crisis de fe. La historia demuestra que si la gente pierde fe en un sistema, este puede colapsar mucho más rápido de lo esperado. Además, la toma de Karg afectaría más allá de las fronteras de Irán. Los mercados energéticos serían afectados de inmediato. Si millones de barriles de petróleo iraní salen del mercado global, los precios podrían aumentar $10 o $20 por barril rápidamente. Ese aumento no solo afecta a los mercados financieros, también se refleja en gasolineras, boletos de avión y costos de envío en toda la economía. El impacto para la gente común sería rápido y doloroso, pues al ajustarse el suministro de petróleo, los precios del combustible subirían casi de inmediato. Las aerolíneas aumentarían los boletos por el alza del combustible y las transportistas trasladarían sus costos a los minoristas, afectando toda la cadena de suministro. Los alimentos, electrónicos y productos básicos subirían de precio. Al inicio, los conductores se quejan del combustible caro. Poco después notan que las entregas de comida, los boletos de autobús y las tarifas de avión también están subiendo. El golpe se extendería rápidamente más allá del transporte. Durante años, el gobierno iraní ha subsidiado productos básicos como pan, electricidad y combustible para las familias. Pero esos subsidios dependen mucho de los ingresos petroleros. Si esos ingresos desaparecen de repente, al gobierno le costaría mantenerlos. Las familias enfrentarían una doble presión. Subirían los recibos de servicios y los precios de los alimentos, mientras el valor de sus salarios sigue erosionándose. La inflación se comería sus sueldos, los ahorros perderían valor y el rial probablemente se devaluaría aún más frente a otras monedas. Los pequeños negocios sentirían presión casi de inmediato. Al ajustar sus presupuestos, los hogares gastan menos y las tiendas que dependen de importaciones sufren más. Irán depende mucho de importaciones de maquinaria, medicinas y algunos alimentos. Cuando su moneda cae, estas compras se encarecen. Los estantes empiezan a vaciarse, los precios se disparan y los dueños de negocios batallan para mantener sus puertas abiertas. La clase media, ya desgastada por años de sanciones, se vería acercándose cada vez más al borde. Los trabajadores del sector público tampoco se salvarían. Maestros, enfermeros y funcionarios públicos reciben sueldos financiados en gran parte por ingresos petroleros. Al bajar esos ingresos, los pagos se retrasan, reducen o vuelven inciertos. La frustración se extiende silenciosamente en instituciones que deberían mantener la sociedad en marcha. Al mismo tiempo, el desempleo entre los jóvenes, que ya es un problema grave, probablemente empeoraría a medida que las empresas recortan o cierran por completo. Pero el daño económico no solo se vería en los números, también tendría un fuerte peso psicológico. Por décadas, los iraníes han vivido bajo sanciones y presión económica, pero el gobierno recurría al petróleo como red de seguridad para mantener el sistema funcionando incluso bajo presión. Perder la isla de Yark sería perder una línea vital. El impacto no solo es económico,
Sin ingresos petroleros podrían surgir divisiones en el liderazgo iraní. La Guardia Revolucionaria, tecnócratas y línea dura podrían discrepar en la respuesta, y gobernadores locales desafiar al gobierno central. Las fuerzas de seguridad, sin paga o frustradas, podrían dudar en imponer control. El colapso económico puede causar caos político y protestas que generen luchas de poder entre facciones, haciendo que la toma de Yark detone inestabilidad nacional y conflictos internos del régimen. En el extranjero, los grandes importadores de energía también se adaptarían rápidamente. China e India son de los mayores compradores de petróleo iraní y deberán actuar pronto para conseguir otros proveedores. Pekín podría responder reforzando puertos navales alrededor de rutas marítimas clave en el Golfo, dando a entender que pretende proteger sus líneas vitales de energía sin entrar directamente en un conflicto. India podría apresurarse a asegurar más crudo de Arabia Saudita o Irak para evitar escasez interna. La carrera por sustituir el petróleo restringiría más la oferta global. A medida que los grandes compradores compiten por barriles de los mismos productores, los precios suben más, alimentando más la inflación en economías de todo el mundo. Una interrupción en una isla del Golfo Pérsico provoca una reacción en cadena que afecta a hogares en varios continentes. Los efectos geopolíticos van más allá de interrumpir el flujo de petróleo. Las alianzas regionales de Irán dependen del financiamiento que dan los ingresos petroleros. Si esos ingresos bajan, Teherán tendrá menos dinero para financiar a sus aliados y grupos proxy en Medio Oriente. Las milicias en Irak, Siria, Líbano y Yemen dependen en gran medida del financiamiento y las armas de Irán. Un corte repentino debilitaría sus operaciones y dejaría vacíos en los conflictos donde Irán ha sido clave, pero estos no durarían mucho tiempo. Potencias rivales como Arabia Saudita y Turquía buscarían llenar el vacío, cambiando el equilibrio de influencia regional. Esto tendría efectos en cadena en varios focos de tensión. En Siria, menos apoyo iraní podría debilitar la posición rusa. En Líbano, el financiamiento de Hezbollah bajaría, reduciendo su capacidad de proyectar poder. En Yemen, las fuerzas hutíes tendrían problemas para mantener sus campañas. Estos cambios atraerían a nuevos actores, rivales regionales o potencias globales, acelerando la inestabilidad y competencia. Un shock económico en Teherán podría desencadenar una reacción en cadena y reordenar alianzas en Medio Oriente y más allá. En conjunto, por eso la isla de Kark tiene un peso estratégico tan enorme. Perderla presionaría la economía de Irán y obligaría a gobiernos y mercados globales a ajustarse en tiempo real. Los flujos de petróleo cambiarían de rumbo, las alianzas variarían y hogares en Asia, Europa y Norteamérica notarían el impacto en sus gastos diarios. Una pequeña isla en el Golfo podría volverse el epicentro de una onda de choque económica global. Ahora analicemos a uno de los principales aliados de Irán, Rusia. Rusia ya enfrenta dificultades en su guerra costosa y no provocada contra Ucrania. Si toman la isla de Kark, no solo afectarían los ingresos de Irán, también golpearían la maquinaria de guerra de Moscú. Por años, Putin ha dependido de drones y misiles iraníes para atacar ciudades ucranianas. Teherán ha enviado miles de drones Shahed que impactan en zonas civiles, destruyen plantas eléctricas y matan a inocentes. Si se agota el dinero del petróleo iraní, esas fábricas paran. Sin dinero no hay producción ni envíos, y las fuerzas rusas quedan expuestas, desesperadas por armas que no pueden pagar. Putin podría despertar y ver que su suministro de drones desapareció, dejando a su ejército más débil que nunca y rompiendo su llamado eje de autócratas. Putin estaría más aislado, mostrando que depende de un socio demasiado pobre para ayudarlo. Lo que está en juego es grande. Menos drones salvan vidas ucranianas. Un Kremlin más débil se vería obligado a gastar sus fondos en su ejército en decadencia. Y el mundo vería que respaldar a dictadores como Irán trae consecuencias reales. Al final, la caída de la isla de Kark aceleraría el declive de Rusia. Lo que Putin llamó un gran plan se convertiría en una lucha desesperada por sobrevivir, con su maquinaria de guerra despojada de uno de sus recursos vitales más importantes. Irán no es el tipo de país que se quedaría de brazos cruzados si le quitan una de sus islas más importantes. Teherán ha desarrollado por décadas una estrategia militar basada en la disrupción, no en la confrontación directa. Irán prefiere tácticas que causan caos e incertidumbre, en lugar de igualar a las armadas poderosas barco por barco. Lanchas rápidas cruzan rutas de navegación, baterías costeras rastrean buques desde posiciones ocultas, y minas navales pueden surgir en pasos estrechos sin aviso. Estas tácticas no son solo teoría. Irán ya las ha usado y pueden desestabilizar el comercio global rápidamente. Al comenzar la Operación León Rugiente, Irán aplicó el mismo manual para presionar a barcos en el estrecho de Hormuz. Incluso pequeños ataques a petroleros sacuden los mercados energéticos porque los seguros suben de inmediato, se retrasa el transporte y aumenta el precio del petróleo.
El mundo vio esto durante la guerra de los petroleros. En los 80 pequeños ataques causaron grandes impactos en el comercio global. El riesgo no solo está en el agua. Irán creó una red de fuerzas subsidiarias en Medio Oriente, dándole poder para ampliar un conflicto casi de la noche a la mañana. Ya iniciaron ataques contra bases de Estados Unidos y aliados. Lo que empezó como un conflicto por la isla de Harg podría extenderse rápido y convertirse en una guerra regional más grande. Aumentan los lanzamientos de misiles, los ciberataques son más comunes, y el riesgo de que los conflictos se expandan a países cercanos crece a diario. Si esas redes se activan, la pelea se extendería más allá del Golfo, ya que los socios de Irán operan en otros conflictos como el Mar Rojo. Los hutíes en Yemen, con drones y misiles iraníes, ya demostraron que pueden interrumpir el transporte por el estrecho de Bab el-Mandeb. Pocos días después de que comenzara el conflicto de 2026, retomaron los ataques a barcos ligados a Estados Unidos e Israel. Esta amenaza es real. Desde 2023, las fuerzas hutíes han atacado a más de 100 barcos. Esto afecta a una ruta comercial que mueve el 12% de las mercancías globales. Una escalada aquí podría atraer a armadas multinacionales para proteger el transporte marítimo. También crece el riesgo de ataques a instalaciones petroleras saudíes y posibles ataques de milicias en Irak o Siria a bases estadounidenses. Lo que empieza con una isla podría extenderse a muchos enfrentamientos en toda la región. Y las consecuencias no serían solo militares. Los problemas humanitarios también crecerían. La ayuda a Yemen podría frenarse, agravando el hambre de millones. Los envíos de grano por el Mar Rojo pueden retrasarse y aumentar los precios mundiales de alimentos. Las comunidades costeras cercanas al conflicto podrían quedar entre ataques, misiles y patrullas navales. Una medida contra el petróleo iraní podría volverse una crisis que impacte la vida diaria más allá del Golfo. Irán buscaría atacar de forma encubierta, usando ciberataques, una de sus armas más fuertes, para afectar software de transporte, rastreo de petroleros u operaciones portuarias lejos del conflicto. Una falla en estos sistemas puede frenar el comercio casi tanto como los misiles. Además, si drones atacan barcos de suministro, incluso una pequeña presencia de Estados Unidos en la isla Karg estaría bajo presión constante, cambiando la operación. Tomar la isla sería rápido, pero mantenerla exigiría defensa continua. Los sistemas antiaéreos estarían alerta día y noche, y las patrullas navales vigilarían las rutas marítimas constantemente. Cada convoy con suministros puede ser un blanco. La guerra moderna no solo involucra soldados, es una competencia entre sistemas. Hay una posibilidad aún más peligrosa. Perder la isla de Karg podría empujar a Irán a acelerar su programa nuclear. A pesar de los fuertes ataques a sitios como Natanz, Fordow e Isfahán, los expertos todavía creen que Irán tiene cientos de kilos de uranio enriquecido. Parte de eso podría ya estar oculto bajo tierra. Si Irán pierde su principal ingreso petrolero, sus líderes podrían pensar que ya no tienen nada que perder. Podrían ordenar a sus ingenieros enriquecer uranio a grado armamentístico en semanas. Inspectores advierten que Irán tiene material suficiente para varios dispositivos nucleares si decide dar el salto definitivo. Una carrera nuclear elevaría la apuesta en toda la región. Un Irán con armas nucleares cambiaría el equilibrio de poder. Podría evitar más ataques, pero envalentonaría a aliados como Hezbollah o hutíes, obligando a Washington a tomar decisiones difíciles. Los líderes de Estados Unidos podrían considerar ataques contra instalaciones nucleares, incluso si están enterradas a gran profundidad. Los riesgos son enormes. Los daños podrían liberar material radiactivo, contaminando tierras, agua y costas de las que dependen millones. Países vecinos también reconsiderarían su seguridad. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos podrían lanzar programas nucleares por temor al poder iraní. Los mercados reaccionarían de inmediato y el precio del petróleo se dispararía. Las aseguradoras podrían dejar de cubrir barcos en el Golfo y los costos de transporte se dispararían. Así, la crisis dejaría de ser solo de una isla. El intento de debilitar la economía de Irán podría volverse una emergencia global con riesgo nuclear, interrupciones energéticas y una nueva carrera armamentista. Además, existe otro riesgo. Si las fuerzas iraníes se vieran obligadas a retirarse, podrían sabotear las terminales petroleras antes de irse. Podrían volar los oleoductos, incendiar los tanques de almacenamiento o dejar la infraestructura preparada con explosivos. Podría ser uno de los mayores derrames de petróleo en el Golfo. Naturalmente, el daño se extendería rápidamente. Las manchas de petróleo se mueven rápido en aguas cálidas y poco profundas, cubriendo a aves, peces y fauna marina en cuestión de horas. A medida que el petróleo se extiende, asfixia la vida marina y colapsa ecosistemas frágiles. Los residuos pesados se hunden y envenenan camarones, mariscos y otras especies clave para comunidades costeras. El daño continuaría. Los arrecifes de coral, manglares y humedales podrían sufrir daños duraderos. Son zonas de reproducción para la vida marina y barreras naturales para las costas. Si se destruyeran, los efectos podrían durar años. Las pesquerías colapsarían y las plantas desalinizadoras que proporcionan agua potable podrían cerrar si el petróleo contaminara sus sistemas. Las corrientes podrían llevar el petróleo a las costas de Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita.
extendiendo el daño por cientos de millas. Las industrias pesqueras colapsarían rápidamente. Las desalinizadoras se detendrían y millones perderían acceso a agua limpia, lo que causaría una reacción política. Los países afectados podrían culpar a la operación responsable del derrame, aunque el sabotaje haya sido de Irán. Aumentarían tensiones, alianzas se tensarían y podrían pedir sanciones o investigaciones. Un éxito militar podría volverse una crisis global. Además, lo que está en juego supera el campo de batalla. Un golfo contaminado interrumpiría el suministro de alimentos, economías, y aumentaría tensiones en países que dependen de esas aguas. Demostraría que ciertos objetivos tienen consecuencias mucho mayores que el objetivo en sí. Al final, la isla de Karg genera una paradoja curiosa. En el mapa parece un objetivo pequeño y aislado, fácil de tomar, pero capturarlo durante la campaña de bombardeos de Estados Unidos probablemente provocaría una reacción en cadena mucho mayor. Washington podría quedar atado a un compromiso costoso y prolongado, mientras Irán lanza constantes contraataques y los mercados energéticos reaccionan de inmediato. Unos kilómetros de tierra en el Golfo podrían volverse el centro de una larga confrontación que eleva los precios del petróleo globalmente. Los planificadores militares suelen buscar puntos de presión para cambiar el equilibrio de poder. La mayoría de los objetivos solo tienen efectos limitados. Una instalación destruida o nuevas sanciones suelen causar pequeñas interrupciones. Pero a veces, un solo lugar conecta varios sistemas críticos a la vez. Cuando eso pasa, controlarlo te da una influencia enorme sobre toda la estructura. La isla de Karg es uno de esos nodos excepcionales. Casi todo el petróleo iraní se exporta por ahí, y esos ingresos mantienen el gasto gubernamental, militar y la estabilidad política. Si se corta ese dinero, el sistema se debilita. Una pequeña isla gestiona la mayoría de las exportaciones de energía y aporta miles de millones de dólares al Estado anualmente. Si el control de Karg alguna vez cambiara de manos, el impacto se sentiría mucho más allá de la propia isla. Primero se afectaría la economía de Irán, seguida por los mercados petroleros globales, alianzas regionales y estrategias militares en Medio Oriente. Todo porque una pequeña isla dejó de enviar buques tanque al mundo.